Capítulo 2. Ese definitivamente no había sido su día. Horacio lloró durante toda la noche. Carlos gruñó y protestó varias veces. Con desesperación preguntó si no había alguna manera de hacer callar al niño, pues él tenía que ir a trabajar al día siguiente. María hizo lo que pudo, pero no tuvo mucho éxito que digamos. No recordaba a qué Horacio y ella por fin se durmieron. Al despertar, con sorpresa descubrió que Carlos no estaba a su lado. Se había ido. La había abandonado. Se encontró una carta en la que le decía que no podía más y que necesitaba espacio, que aún sentía amor por ella. Lo que más le dolió fue que le dejara sobre el tocador el DVD con la filmación del nacimiento del niño, así como se deja una bolsa de basura. Sintió un dolor físico, real, en el centro del pecho y una molesta náusea en el plexo solar. Antes de que pudiera tomar mayor conciencia de lo que la partida de Carlos provocaba, el llanto de su hijo reclamó su atención. Claramente exigía su alimento. María lo abrazó y lloraron juntos, aunque por muy distintos motivos. Más tarde María llevó al niño a casa de su hermano para que Blanca, su cuñada, lo cuidara mientras ella visitaba a su mamá en el hospital. Tenía que relevar a su hermana Carolina, quien había cuidado de su madre toda la noche. Se le hizo tarde, había tráfico, el semáforo estaba descompuesto y todo parecía estar en su contra. Oprimió el botón del elevador, la puerta se abrió y salió una mujer con un uniforme de enfermera. María subió inmediatamente después de ella y cuando la puerta se estaba cerrando, se percató que ese elevador estaba infestado con un olor mortal a pedo. Sostuvo la respiración y mientras buscaba entre sus pertenencias un pañuelo para cubrirse la nariz, la puerta se abrió nuevamente e ingresó al elevador un doctor realmente guapo, mismo que también aspiró el pedo. María se quería morir de la vergüenza. Sin querer se había convertido en una presunta responsable de un pedo ajeno. Lo peor de todo no era eso, sino que pronto descubrió que el doctor iba al mismo piso y a la misma habitación que ella, pues era el cardiólogo de su mamá. Antes de entrar al cuarto, el doctor le preguntó: ¿Viene a ver a la señora Alejandrés? Sí, pero yo no me eché el pedo. ¿Perdón? En el elevador, cuando yo me subí, ya me lo encontré ahí. El doctor se rió abiertamente mientras abría la puerta con caballerosidad y le dio el paso a María. Dentro de la habitación, unos ojos recriminaron la escena. Era nada más y nada menos que la mirada de Carolina, su hermana, quien sostenía la mano de su madre en ese momento. Bueno, mamita, ya llegó María. Tarde, pero ya está aquí y mira, el doctor Miller también vino a verte, así que te dejo con ellos porque yo tengo una importante junta en el trabajo. Vengo en la tarde. Sí, mijita, vete tranquila, respondió su mamá. Carolina recogió sus cosas rápidamente y se despidió de todos. El doctor Miller no perdió detalle del intenso cruce de miradas que intercambiaron las hermanas, de la manera en que se tensó el ambiente cada vez que Carolina habló, y también le quedó claro que el rostro de María no sabía esconder nada. Esa mujer estaba sufriendo y no precisamente por la agresión pasiva de su hermana o por la enfermedad de su mamá. La vio aspirar profundamente y apretar los labios para no discutir con su hermana frente a su madre. La vio dar la espalda y fingir que estaba mirando por la ventana para limpiarse disimuladamente un par de lágrimas. Así que cuando terminó de hacer su visita médica, le pidió a María que saliera un momento al pasillo para hablar con ella. En cuanto estuvieron solos, la puerta tras de ella se cerró y tiernamente le puso a María la mano sobre el hombro y le preguntó: ¿Está bien? ¿Quiere que le recete un ansiolítico? María no pudo más y soltó el llanto. El doctor la abrazó delicadamente. María se sintió en ese momento totalmente arropada. Un abrazo de esa naturaleza, aunque proviniera de un extraño, era justamente lo que ella necesitaba en ese momento. El doctor Miller le acarició el pelo como si estuviera confortando a una niña pequeña. Ella le agradeció de todo corazón ese momento, mismo que siempre recordaría. Más pronto de lo que imaginaba, el doctor le brindó una nueva oportunidad para que le estuviera agradecida. Al día siguiente falleció su madre. A María le correspondió quedarse en el hospital para hacer los trámites pertinentes. Carolina y Fernando estaban en la funeraria haciendo lo propio. A Blanca le pidieron hacer llamadas a familiares y amigos, así que no pudo ayudarla a cuidar a Horacio. María estaba dando vueltas en uno de los pasillos del hospital con su hijo entre los brazos cuando se encontró de frente con el doctor Miller. El cardiólogo se acercó a ella y, a manera de pésame, le dio nuevamente un abrazo. Acto seguido, le acarició a Horacio la cabecita y le preguntó a María: ¿Es su hijo? Ella respondió con timidez: Sí, es realmente bello.
María suponió que no lo decía por compromiso, sino que en verdad le parecía un niño bello. Era la primera vez desde que su hijo nació que alguien le chuleaba con toda sinceridad y sonrió agradecida. Le resultó absurdo sentir gratitud solo porque alguien mencionaba la belleza de Horacio, porque lo normal y lo que ella hubiera esperado es que la gente mirara a su hijo tal y como el doctor lo hacía y sin prejuicios. Así que sí, estaba agradecida y muy conmovida. Se le hizo un nudo en la garganta y no pudo responder nada. Solo asintió con la cabeza y celebró en silencio que una persona valorara lo más amado para ella. En un instante se sintió menos sola, menos repudiada, y era lógico. Su familia, la cercana, la que debía apoyarla, no lo estaba haciendo. Todo lo contrario. Al día siguiente, cuando iba a entrar a la funeraria, su hermana Carolina corrió a su encuentro y antes de que cruzara la puerta la detuvo. Le explicó que su jefe y algunas personas importantes de su empresa estaban en ese momento velando a su mamá y que no consideraba prudente que ella entrara con Horacio, pues el niño generaba mucho ruido. Ella no estaba en condiciones adecuadas para dar alguna explicación y solo se dijo a sí misma: hija de la chingada. Antes de decirlo en voz alta, buscó con la mirada a Fernando, su hermano, quien al ver lo que estaba sucediendo se acercó a ella, pero no se atrevió a defenderla abiertamente, ni de poner a Carolina en su lugar. Siempre había sido así. No tenía carácter. Mira, hija de tu puta madre, yo entro porque entro. El cuerpo que estamos velando también es el de mi mamá y yo tengo el mismo derecho que tú de estar ahí. Claro que no, sabes que mamá murió por tu culpa. ¿Qué te pasa, pendeja? ¿A qué te refieres? ¿A que tuve un hijo negro? Sí, a eso mismo. Y quién sabe de qué padre. María le dio su hijo a Fernando con la clara intención de tener las manos libres para golpear a su hermana, pero en ese instante se escuchó una poderosa voz a sus espaldas que le habló con gran autoridad. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué están dando ese espectáculo? ¿Y tú quién eres? ¿Tu abuela? ¿Y quién es este niño? Mi hijo. La abuela se dirigió con dureza a Carolina y le preguntó: ¿y tú qué? ¿Te avergüenzas mucho de tu sobrino? ¿Abuela? ¿Eres la abuela Lucía? Esta pregunta le hizo Carolina con incredulidad. Sí, la misma a la que nadie tuvo bien informarle que su hija había muerto. Me tuve que enterar por el obituario. Bueno, discúlpame, es que no supe qué hacer. No sé si a mi mamá le hubiera gustado que vinieras. ¿Y por eso no me avisaste? La abuela giró la cabeza y dirigiéndose a María le preguntó: ¿y esta parte de racista siempre es así de pendeja? María no pudo adorar más a su abuela en ese momento. Tenían años, muchos años de no verla y había olvidado la enorme fuerza de carácter que la distinguía. Lamentó que por tanto tiempo su mamá y ella no se hubieran hablado. Tuvo que reprimir las ganas de besar y abrazar a la abuela hasta el cansancio. Mira, niña, si tu hermana y mi bisnieto no entran, yo tampoco. Carolina levantó los hombros en señal de mejor para mí. Entonces la abuela se acercó a Fernando y le quitó al niño de los brazos. Carolina, temiendo que la abuela y María intentaran practicar una entrada forzada a la funeraria, se puso delante de ellas. Fue ridículo que al momento de entregarle a su sobrino a la abuela, Fernando, tímido y totalmente fuera de su lugar, la saludara. Hola, abue, soy Fernando. La abuela le dio a Fernando un pequeño golpe en la mejilla a manera de saludo, pero ni siquiera le respondió. No era el momento, y en contra de lo que Carolina esperaba, la abuela dio un giro sobre sus pies y dio una orden retirada contundente. Vámonos, María. Para velar a alguien no es necesario estar frente a un cadáver rodeado de sopilotes. María obedeció sin chistar. La abuela le estaba dando la oportunidad de retirarse dignamente y mientras se alejaban del lugar le dijo: te agradezco mucho esto, abue, pero no es necesario que tú también te vayas. Claro que sí. Es más, tu hermana tiene razón. No sé por qué fregados vine a un lugar donde nadie me había llamado. Y bueno, también es cierto que tu mamá no deseaba verme. En el avión me pregunté constantemente: ¿a qué voy? ¿A qué voy? Y ahora lo comprendo. Vine por tu hijo y por ti. Era una mañana de invierno triste y fría, pero momentáneamente el sol salió y en ese preciso momento, y como sucede en los musicales de Broadway, se escuchó a la voz de Cyndi Lauper interpretando On the Sunny Side of the Street, que provenía de una tortería cercana, la cual no tenía el menor empacho en poner su sistema de sonido a todo volumen. María y Lucía, a pesar del trago amargo que acababan de pasar, se miraron sorprendidas, sonrieron y continuaron su camino por el lado soleado de la calle, acompañadas con alegre música que les cubría las espaldas en su dramática retirada.